tema muy importante de la clase de trigonometría, que viene a ser razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Sin más, empecemos. En clases de este curso veíamos que era un ángulo trigonométrico. Pues, sin más, en un ángulo trigonométrico sus elementos principales eran pues un lado inicial, un lado final y no podría faltar su vértice, ¿no es cierto? Para ello, decíamos que también se presenta un sentido de giro, que podía girar de dos maneras. Tanto en sentido antihorario, como está aquí en la referencia, como en sentido horario, que podría ser en el otro sentido al ejemplo. Ahora, en esta ocasión nosotros estamos considerando para sentido de giro antihorario, pero no quiere decir que siempre va a ser así. Recordemos que hay dos sentidos de giro, por lo que puede también estar en el sentido contrario. Imaginemos que tengo un ángulo trigonométrico de esta manera, que sea alfa, por ejemplo, mi ángulo alfa. Ahora, profe, ¿pero qué pasa si es que yo a este ángulo trigonométrico lo sobrepongo? Lo pongo encima, en otras palabras, de mi plano cartesiano de ejes X y eje Y, que veíamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Al eje X también se lo conocía como eje de las abscisas, al eje Y lo conocías como eje de las ordenadas. ¿Aquí también debe estar presente mi ángulo, profe? Claro que sí. El ángulo debe estar presente, y si es alfa, pues aquí también será alfa, ¿correcto? Recuerda que esto es ángulo en posición normal, al que se le conoce también como ángulo canónico o también estándar. ¿De acuerdo? A ver, repito entonces por ahí. El ángulo en posición normal, o también conocido como ángulo canónico, o ángulo estándar, cualquiera de esos tres nombres nos pueden indicar, será pues aquel ángulo trigonométrico que yo he puesto sobre el plano cartesiano. Primera característica. Segunda característica es, y aquí aclaro muy bien por favor esto, el vértice, que lo teníamos por aquí, debe coincidir con el origen de coordenadas, o el punto 0,0 en el plano cartesiano. Y el lado inicial, este es detalle importante y quizás uno de los más importantes que debamos aclarar. ¿Cuál es ese? Es que el lado inicial, ojo, el lado inicial de este ángulo trigonométrico debe estar sobre el eje positivo de las abscisas. Repito, el lado inicial debe de estar sobre el eje positivo de las abscisas. Caso contrario, no podría ser un ángulo ni estándar, ni canónico, ni en posición normal. Repito, elementos que debemos de considerar para llamar a un ángulo en posición normal. Primero, que este ángulo trigonométrico tenga su lado inicial en el semieje positivo de las abscisas. Ahí está. Segundo detalle, que su vértice de este ángulo trigonométrico coincida con el origen de coordenadas. Si el que cumple esos requisitos, no importa dónde esté el lado final. Puede estar en el primer cuadrante, en el segundo, tercero, cuarto o donde quiera. Puede dar las vueltas que sea, pero los únicos dos requisitos fundamentales debe de ser que el lado inicial coincida con el semieje positivo y su vértice coincida con el origen de coordenadas. Profe, a ver, vamos a ubicar estos ángulos en los cuadrantes respectivos. Recuerda que hay dos sentidos de giro. Uno que viene a ser el antihorario y que es el positivo, el que usualmente se trabaja en lo que es geometría. Y también aparece el sentido negativo. Vamos por aquí entonces con los ejemplos. Estamos ubicando en el plano cartesiano
Profe, recuérdeme cómo se llama este eje, X y el Y, o también eje de las abscisas y eje de las ordenadas. De igual manera tenemos aquí eje de las X y eje de las Y, o eje de las Y o de las ordenadas. Vamos con el primero. Profe, a ver, imaginemos, recuerden por favor, el ángulo en posición normal debe tener su lado inicial en el semieje positivo de las abscisas. Por eso que si te das cuenta, todos empiezan allí. Profe, y si no empieza por ahí, sino en el negativo, ya no es ángulo en posición normal. Vamos a ver el primer ejemplito. Mira, tenemos ahí. Hablamos para el ángulo pequeñito, o sea, para él, al que yo voy a bautizarlo como ángulo alfa. Y voy a decir que alfa, ojo, alfa pertenece al primer cuadrante. Profe, ¿y por qué pertenece al primer cuadrante? Porque su lado final está en el primer cuadrante. Repito, el ángulo alfa, que es el pequeñito que tengo por ahí, pertenece al primer cuadrante porque su lado final termina o está en el primer cuadrante. Profe, a ver, vamos con el siguiente, vamos con el otro, que sería el que está más o menos por aquí. Lo ubicamos y nos damos cuenta que termina en el segundo cuadrante. Por ende, diremos pues que ese ángulo pertenece al segundo cuadrante. Bauticemos como ángulo beta. De tal manera que diremos, alfa pertenece al primer cuadrante, beta pertenece al segundo cuadrante y por ahí otro ángulo al que vamos a denominar teta, por ejemplo. Este ángulo, si nos damos cuenta, está terminando, miren chicos, en el tercer cuadrante. Por lo tanto, tú concluyelo por favor, este ángulo al que denominamos teta pertenece al tercer cuadrante. Así de simple. El lado final determina el cuadrante al que pertenece. Ahí está, no hay vuelta que dar. ¿No es cierto? Seguimos entonces con uno de los últimos o las últimas posibilidades en las que podemos encontrar un ángulo, que vendría a ser pues en el cuarto cuadrante. Tenemos ahí entonces y diríamos pues que el ángulo, ya sea alfa, beta, teta, en este caso le vamos a llamar phi. Ahí está. El ángulo phi termina, si te das cuenta, su lado final pertenece al cuarto cuadrante. Por ende, yo diré que phi pertenece al cuarto cuadrante. Vamos a concluir por aquí entonces. Este es sencillo. Alfa pertenece al primer cuadrante. Ese es el detalle que tengo por ahí. Segundo, beta pertenece al segundo cuadrante. Y siguiente, teta pertenece al tercer cuadrante. ¿Se da cuenta? Ahí está, mira, tercer cuadrante. Finalmente, phi es mi último ángulo, pertenece pues al cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Y nada más. Profe, a ver, repítalo por favor. Alfa pertenece al primer cuadrante, beta pertenece al segundo cuadrante, teta pertenece al tercer cuadrante y phi, que es el último ángulo que termina por acá, pertenece al cuarto cuadrante. Sin más, esa es la ubicación. Si la rotación del ángulo fuera en sentido antihorario, profesor, la pregunta, ¿qué pasaría si el ángulo estuviera en sentido horario? Para eso ponemos un ejemplo por aquí y vamos a hacer de la misma manera. Mira, ahí está terminando o tiene su lado final sobre el cuarto cuadrante. Bauticemos a este ángulo como ángulo X, se me ocurre, para ya no confundir con lo de acá. El ángulo X tiene su lado final en el cuarto cuadrante. Por lo que digo, X pertenece al cuarto cuadrante, no hay vuelta que dar ahí. Seguimos. Entonces, si profe, y si termina en el tercer cuadrante, profe, que en este caso lo está haciendo, ¿no es cierto? En el tercer cuadrante, dígame, bauticémoslo con Y a ese ángulo. Diré, Y, este ángulo que termina aquí, pertenecerá al tercer cuadrante, porque recuerda que esto es el tercer cuadrante. Y seguimos. Profe, ¿y qué pasa si termina en el segundo? Pues ese ángulo pertenecerá al segundo cuadrante, ¿no es cierto? Y nada más, profe, nada más. Bauticémoslo
a este ángulo como ángulo, se me ocurre Z, ¿correcto? El ángulo Z entonces pertenecerá al segundo cuadrante. Finalmente, tenemos el ángulo que prácticamente ya está en el primer cuadrante. Profe, entonces ese ángulo al que vamos a llamar W, ¿pertenece al primer cuadrante? Sí, porque su lado final pertenece al primer cuadrante. Si te das cuenta, no importa qué tantos cuadrantes haya recorrido. Simplemente lo que nos interesa es el lado final del ángulo. Ese es el que determina el cuadrante al que pertenece. Vamos a resumirlo por acá y diremos lo siguiente. X pertenece a ¿qué cuadrante es este? Siempre va a ser los cuadrantes primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Eso no cambia. Jamás va a cambiar eso. Entonces, este cuadrante es el cuarto. Y diré que X pertenece al cuarto cuadrante. Nada más. Seguimos. Y pertenece, en este caso, al tercer cuadrante. Profe, muy bien. Y Z pertenecerá al segundo cuadrante. Seguimos. W pertenecerá al primer cuadrante. Y se acabó. Nada más, profe. Nada más. Eso viene a ser un ángulo en posición normal. La forma en cómo se encuentra el ángulo, cómo se define un ángulo trigonométrico sobre el plano cartesiano y el ángulo trigonométrico ubicado en cualquier cuadrante. Ángulos cuadrantales. ¿Qué viene a ser un ángulo cuadrantal? Viene a ser aquel que su lado final coincide con algún semieje, ya sea de X o de Y, pero está sobre de un eje. Aclaro algo importante. Los ángulos cuadrantales no pertenecen a ninguno de los cuatro cuadrantes. No pertenecen ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, puesto que están en el límite de ambos cuadrantes. Vamos a verlo aquí, sin más. Tengo un ejemplo y diré, este ángulo alfa, beta o lo que sea, empezó en el semieje positivo de las abscisas, como debe ser cualquier ángulo en posición normal, que es eje X y eje Y. Y terminó en el semieje positivo de las 10, por lo que la medida de este ángulo será 90 grados. Pero también, si quieres trabajarlo en radianes, vendría a ser pi medios, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. En esta ocasión vamos a poner solamente la medida en grados hexadesimales, pero no quiere decir que sea la única. Seguimos por acá. Recuerda, tenemos eje X y eje Y. Profe, pero he empezado en el semieje positivo, sí. Su lado final coincide con el eje negativo de las abscisas. Por lo tanto, la medida de ese ángulo, y vamos a utilizar otro color para diferenciarlo, aquí sería 90 grados y por acá será 180 grados. ¿Correcto? Si quisiéramos en radianes sería pi radianes. ¿De acuerdo? Seguimos por aquí. Dos ejes, eje X y eje Y. En este caso, hay 90 hasta aquí, 180, 270. Este ángulo, su medida sería igual a 270. Vamos a seguir entonces con un ejemplo más. Aquí está el eje X, el eje Y. Tenemos lo siguiente y vamos a verificarlo. Empezó aquí en este punto verde que estoy pintando. Ahí está. Profe, ¿dónde termina? Termina en este punto de color azul. Ahí está su lado final. O sea, su lado final es el semieje negativo de las X. Vamos a ver cuánto mide. Pues medirá hasta aquí una vuelta. Hasta aquí. Profe, pero una vuelta es 360. Claro que sí. Más 90, 360. Más 90 viene a ser 450. 450 más 90 será 540. Por lo que este ángulo o la medida de este ángulo será 540. Profe, ¿hay alguna otra manera de cómo expresar? Sí, mira. La siguiente sería
¿cuántos cuadrantes ha pasado o por cuántos cuadrantes ha pasado este ángulo? Por 1. Él será 90 por 1, que lo puedo representar aquí. Vamos a hacerlo con verde. Diré pues 90 grados es igual a 90 grados por 1. Perfecto, hasta ahí. ¿De acuerdo? Siguiente. Profe, ¿por cuántos cuadrantes? El número de cuadrantes. No te olvides, este es el número de cuadrantes. Siguiente. Aquí. ¿Cuántos cuadrantes o por cuántos cuadrantes ha pasado? Por 1 y por 2. Entonces diré 180 será igual. ¿Cuánto mide un cuadrante? 90. ¿Cuántos cuadrantes ha recorrido? 2. Ahí está. Mira, ven, 90 por 2, 180. Perfecto. Seguimos entonces aquí y diremos, pues, profe, 270 grados es igual a 90 que vale cada uno de los cuadrantes multiplicado por la cantidad de cuadrantes que ha recorrido. 1, 2, 3. Entonces será por 3. Ahí está, es simple. Vamos por acá entonces con el último. Será 540 y de paso verificamos si hemos sumado bien. Será igual a 90 que vale cada uno y aquí contamos por cuántos cuadrantes ha pasado. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Entonces será 90 por 6. Y pues efectivamente es 540, ¿no es cierto? Profe, de forma general, para cualquier ángulo cuadrantal se cumple lo siguiente. Si me doy cuenta, el 1 es el cuadrante por el que ha recorrido. 2 porque hay 2 cuadrantes, 3 porque hay 3, y así sucesivamente. ¿Qué pasaría de forma general? Lo siguiente. 90 grados o un ángulo cuadrantal, sea alfa, por ejemplo, un ángulo cuadrantal, diré que es 90 multiplicado por una constante K. Profe, ¿y K quién es? K es, y aquí lo señalo, pertenece a los enteros. Porque K puede ser tanto negativa como positiva. ¿Correcto de ahí? Entonces vamos a relacionar. Profe, ¿qué dice la otra forma? La otra forma es lo mismo. Lo único, chicos, que hay que aclarar aquí es que recuerden, por favor, de que tanto en el sistema sexagesimal como en el sistema de los radianes o sistema circular vamos a utilizar constantes parecidas. Por ejemplo, pero ahí las equivalencias son casi las mismas. Este mismo ángulo alfa, supóngase que es un ángulo cuadrantal, en radianes será pi medios. 180 entre 2, ¿no es cierto?, es igual a 90, que es un cuadrante, multiplicado por una constante K, tal que K pertenece a los enteros. Profe, ¿enteros? Sí. Porque si yo lo pongo un número real, no estaría exactamente sobre un semieje. Por lo tanto, es obligatorio que K pertenezca a los enteros. O sea, que K sea un número entero, positivo o negativo, que no tenga décima. Razones trigonométricas en el plano cartesiano. ¿A qué se refiere con eso? Lo que vamos a hacer nosotros es hallar lo que es básico para encontrar las razones trigonométricas, que son 6, en cualquier punto del plano cartesiano. A ver, vamos a ver, por ejemplo, me da el plano cartesiano, coordenada X o abscisa, coordenada Y o ordenada, ¿no es cierto? ¿Sí? Plano cartesiano, eje X, eje Y. Eje de las abscisas, y señalo ahí por favor, abscisas, empieza con A, por algo que estoy haciendo recordar. Ordenadas, empieza con O, por algo también lo recordamos. Tengo el ángulo alfa, que para este ejemplo, este ángulo pertenece al tercer cuadrante. Profe, ¿siempre debe estar en el tercer cuadrante? No, puede estar en el primero, segundo, tercero, cuarto, etc. O dar las vueltas que sea, o inclusive girar en el otro sentido. ¿Aplica lo mismo para todos los ángulos? Sí. Lo que se necesita aquí es lo siguiente. Primero, si te hago un gráfico, obviamente te deben de hablar un ángulo, ¿no es cierto?
Y te deben de decir de ese ángulo pertenece a qué cuadrante. Aquí ya no me dicen por qué motivo. Ya lo tengo. Y entonces digo, lo puedo deducir, alfa pertenece al tercer cuadrante porque lo estoy viendo. Si no me dan gráfico, si me dicen simplemente, no sé, la tangente de alfa es igual a 0,4, yo debo de buscar un dato extra que me diga alfa pertenece a tal cuadrante, porque no hay gráfico, no hay dibujo. Y eso, profe, ¿para qué le sirve? Netamente para hallar lo que vienen a ser los signos, chicos, de las razones trigonométricas. Bien, entonces vamos a empezar por aquí, por favor. Concentración al máximo. Vamos a ver de qué se trata eso. Tengo un ángulo trigonométrico, su lado final está en el tercer cuadrante. Voy a ubicar un punto que esto debe de ser conocido. Ese punto, profe, me debe de dar como dato, sí. Y ese punto debe tener coordenadas en X y en Y. Por ejemplo, profe, a ver cuáles vendrían a ser sus coordenadas. Pues imagínate que tenemos la coordenada en X, que vendría a estar por acá, coordenada en X, y también coordenada en Y. ¿Ya? Debido a que es un punto en el plano, entonces debe de tener ambas coordenadas. Para este ejemplo yo voy a considerar valores como X y Y. Profe, ¿puedo ponerlo A y B? También, yo lo voy a dejar ahí. De tal modo que este punto, para hacerlo general, este punto P, tenga como coordenadas primero X, no te olvides, y luego Y. Repito, para tener las razones trigonométricas lo que necesitamos es, en primer lugar, hallar lo que viene a ser un puntito. Profe, una vez que ya lo tengo el punto, ¿qué hago? Pues simplemente trabajar con esos valores. Recuerden, por favor, que aquí forma un ángulo de 90. Profe, y acá abajito también forma un ángulo de 90. Y si te vas dando cuenta y eres observador, lo que ya acabas de notar, ¿sí? Lo que se acaba de notar es que se forman dos triángulos, ¿no es cierto? Uno por acá abajo y uno por allá arriba. Profe, ¿y ese triángulo para qué me sirve? Pues netamente para trabajar uno de los valores esenciales que me pueden dar como dato, que viene a ser este módulo o ese tamaño de ese vector hasta este punto. Desde el origen, que lo tengo por ahí, hasta el punto azul, que lo conozco, puedo calcular lo que viene a llamarse el radio vector. Profe, póngalo por ahí. Imagínate que lo tenemos ahí. El radio vector es el de rojo. Entonces, si yo formo un triángulo que más o menos puede estar por aquí, por ejemplo, ya sea ese o el de acá arriba, tienen la misma longitud para sus catetos y por ende será su hipotenusa, ya que es un rectángulo. Él mide X, él mide Y, ya sea aquí o por aquí, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, una vez que tú tienes un triángulo rectángulo, fácil y sencillo puedes aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de lo que viene a ser el radio vector, el módulo o el tamaño del punto o del vector, en este caso desde el punto, el origen de coordenadas hasta el punto P. La clase anterior veíamos esa parte que llevaba como título radio vector. Se calculaba de la misma manera. Entonces vamos a hallarlo. Profe, es igual, simplemente trabajas con las coordenadas del punto. Profe, aquí es X primero, lo elevas al cuadrado a X. Profe, luego es Y, lo elevas al cuadrado a Y. Profe, le saca raíz y ya está el radio vector. Imagínate que te dan 3, punto y coma, o menos 3, punto y coma, menos 4 para este caso. O un ejemplo apropiado para este caso de repente. Tú dirás menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Le saca raíz cuadrada y te saldría pues por ahí 5, ¿no es cierto? Pero es para un ejemplo. Así es como se calcula el valor de R. Una vez, ojo, una vez que tú tienes X, ya sea porque te hayan dado como dato o porque lo hayas calculado, tienes X, tienes Y. Tienes R porque se puede hallar en función de X y Y por Pitágoras. Una vez que tienes las tres importantes
constantes, variables que vas a utilizar para las razones trigonométricas, se acabó todo. Te pidan lo que te pidan, la razón que te pidan, tú no vas a poder hallar. Pero muy importante verificar el signo, y más adelantito lo vamos a ver. El signo que tiene la razón trigonométrica en el cuadrante al que pertenece. Eso lo determina, ya sea por el artificio que lo vamos a ver más adelante, o por la ubicación en el gráfico. Si es que está por aquí debe ser negativo, por aquí también debe ser negativo, ambos serán negativos. Pero lo que nunca, jamás va a ser negativo y siempre, tenlo en cuenta, es el radio vector. El radio vector siempre va a ser positivo debido a que es una longitud. ¿Correcto, chicos? Debido a que es un módulo, un tamaño de este vector. Perfecto, una vez que hemos hallado x, y y r, vamos a decir lo siguiente. Aquí a x se le conocía como abscisa y a y se lo conocía como ordenada. Repito, abscisa, ordenada, radio vector. En el anterior caso nosotros trabajábamos con seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí vamos a decir el seno es cateto opuesto de ordenada, lo cambiamos al cateto opuesto por la ordenada sobre hipotenusa que viene a ser el radio vector. ¿De acuerdo? Repito aquí, abscisa será cateto adyacente, ordenada será cateto opuesto, ambos empiezan con O, mira, para que lo relaciones. La hipotenusa, profe, siempre va a ser el radio vector, porque representa a la hipotenusa en mi triángulo. Vamos a hallar entonces las razones trigonométricas para lo que viene a ser de forma general en las razones trigonométricas en el plano cartesiano. ¿Qué me dice? El seno es cateto opuesto, profe, pero usted me acaba de decir que el cateto opuesto es ordenada, entonces lo puedo por acá señalar, cateto opuesto, guioncito, es la ordenada. ¿De acuerdo? La ordenada. Y el cateto adyacente, profe, será la abscisa. ¿De acuerdo? Listo. Profe, ¿y la hipotenusa será igual a quién? Al radio vector. ¿Ya? Radio vector. Eso es importante conocerlo porque más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, vamos por aquí. Digo, seno es cateto opuesto. Recuerden, por favor, aquí es importante. La ordenada es X. La abscisa, perdón, la ordenada es Y, que estoy hablando. La ordenada es Y. La abscisa viene a ser X. ¿De acuerdo? Tenemos abscisas ordenadas. Y el radio vector que está por demás decirlo será R. Entonces, chicos, cada vez que digas cateto opuesto lo cambias por Y. Cada vez que digas cateto adyacente lo cambias por X. Y cada vez que digas hipotenusa lo cambias por radio vector. Perfecto, sin más, empecemos aquí. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, Y sobre R. Lo reemplazas. Y sobre R. Perfecto. El coseno, profe, es cateto adyacente sobre hipotenusa, X sobre R. Ya está, nada más. Seguimos. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, Y sobre X. Y sobre X. Nada más, profe, nada más. Puede seguir. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, X sobre Y. Y además ya sabes, porque antes ya te había mencionado, que las siguientes razones son las inversas. La tangente, la inversa de la cotangente, Y sobre X, X sobre Y. El coseno es X sobre R, la secante será R sobre X, porque es la inversa. Y el seno es la inversa de la cosecante. Si acá es Y sobre R, aquí será R sobre Y. Profe, ¿ahí queda? Claro que sí. Vamos a relacionarlo por ahí nuevamente. Digo, el seno es Y sobre R. El coseno es X sobre R, la tangente Y sobre X. Pero salen de estos valores. Algo importante, por favor, señalarlo.
algo muy importante es que el cateto opuesto empieza con O y ordenada también empieza con O. Profe, ¿qué más? El cateto adyacente empieza con A y abscisa también empieza con A, de tal modo que tú lo puedes relacionar. Profe, a ver si me preguntan la cosecante. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La cosecante, ¿cierto? La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Profe, hipotenusa, R, radio vector. Cateto opuesto es ordenada, profe, y las ordenadas son las 10, ahí está. Entonces será R sobre Y, que es justamente lo que tenemos por ahí. Este dato, esta tablita que tenemos por acá, es sumamente importante porque recuerda que según estos datos que tenemos aquí, lo vamos a necesitar, ojo chicos, estos datos que están por acá. Entonces es muy importante reconocerlo, la importancia de poder relacionar la primera letra del nombre de tal forma que nos permita a nosotros en cualquier momento acordarnos de lo que viene a ser las razones trigonométricas en el plano cartesiano. ¿Correcto, chicos? Repito por ahí. El seno será cateto opuesto de ordenada y sobre hipotenusa, que es el radio vector, siempre va a ser así. Y así sucesivamente puedo calcular las demás razones trigonométricas. Yo creo que es sencillo, claro que sí. Vamos con un ejemplito. Me dice, del gráfico calcula, acá le ponemos coma, calcula toda esa expresión. A la que nos dan un gráfico, pues por aquí, obviamente él debe ser el eje X y él debe ser el eje Y. O también debe ser la abscisa, ¿sí? Y él debe ser la ordenada, ¿no es cierto? Vamos entonces, profe, un detalle. ¿Sí? No lo conozco, profe, cuánto debe ser el radio vector. Es fácil de hallarlo. Por ser el primer ejercicio, nosotros vamos a relacionarlo de esta manera, formando el triángulo que siempre o casi siempre se intenta formar para darse cuenta. Pero ojo, esto es porque es el primer ejemplito que hacemos por este tema. De aquí en adelante ni siquiera lo voy a graficar. Profe, ¿es que acaso no es necesario? Pues te aviso que no. Ahora, primero va X, menos 7, entonces él debe ser menos 7. Profe, luego va Y, es menos 24. Ahí está. Profe, y luego ¿qué hago? Es que resulta que este punto tiene como coordenadas menos 7, punto y coma, menos 24. Y exactamente está sobre el lado final de mi ángulo alfa. ¿Y es suficiente tener un punto en el lado final? Sí. Profe, y si me dan otro por acá y yo lo considero a ese ángulo, también debe salir de lo mismo, porque la relación a la que también llamamos pendiente de la recta, en cualquier punto siempre va a ser la misma. ¿De acuerdo? Las razones trigonométricas. Tome en cuenta este punto, o si me dan un punto por sobre el lado final, más arriba o más abajo, igualito debe salir. Porque la relación debe ser la misma. Pero no redundemos más. Profe, dígame los pasos. Si te dan este punto final, lo único que tú tienes que rescatar es lo siguiente. Debes de decir, ¿quién es X, profe? X ya lo conoces, es menos 7. Hasta ahí muy bien, profe. ¿Quién viene a ser Y, profe? Y viene a ser menos 24. Profe, ¿y cómo lo calculo R? Para eso, R se calcula aplicando Pitágoras. Profe, ¿y cómo aplico Pitágoras aquí? Pues justamente está por acá arribita, mira. Aquí lo tienes, profe. Eso está simple, profe. Además, yo creo que ya se dieron cuenta, los datos de este triangulito son pues un triángulo pitagórico muy conocido. El de 7, 24 y la hipotenusa será 25. Muy bien. Entonces, aplico lo que viene a ser el teorema de Pitágoras. Me dice, R será igual raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado. Ahí está. Más menos 24 al cuadrado. Perfecto. Profe, ponga la línea. Entonces lo ponemos por ahí. Ahí está. R entonces será igual 7 al cuadrado
49, muy bien. 24 al cuadrado, 256, si no me equivoco. 6 más 9, eso es 5, llevas 2. Me queda 5 más 4, 9. Y 2, 11. No, 12. Aquí me quedaría 15, ¿no es cierto? Estamos bien, 49, 256. Ah, 24 por 24 me parece que no es 256. Vamos a multiplicarlo. 4 por 4, 16, llevas 1. 4 por 8, una 9. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Perfecto, vamos a ver los 6. Esto es 17, llevas 1. Y me queda 576. Hemos estado confundiéndolo ahí con otra potencia. 276. Listo, sumamos entonces, borro esta parte. Y digo, 9 más 6, 15. Llevas 1, ¿no es cierto? 7 más 4, lo que viene a ser es, a ver, 12, ¿no es cierto? 12. Ahí está, llevas 1 y me queda 625. Sácale automáticamente raíz cuadrada de 625 y te va a dar 25. Profe, ¿ese es el valor de R? Pues claro que sí. Lo acabamos de hallar. ¿Esa es la respuesta? Claro que no. ¿Por qué, profe, no es la respuesta eso? Porque eso no nos están pidiendo, no nos piden el radio. ¿Es requisito? Sí. ¿Lo necesitamos? También, porque vamos a tener que hallar cualquiera de esas dos razones trigonométricas. Entonces, vamos a ponerlo por aquí y diremos, pues, como Y lo acabo de hallar, perdón, R lo acabo de hallar, diré que ya tengo mis tres elementos importantes para el ejercicio. Entonces, recuerda, por favor, hallas X, que ya lo tenías aquí. Hallas Y, que ya lo tenías también ahí. Hallas R por Pitágoras, ahí está, lo acabamos de hallar. Siguiente paso, hallas las razones que necesitas, luego reemplazas y se acaba. Vamos a hacerlo por aquí entonces. Seguimos aquí en el procedimiento del ejemplo y primer ejercicio de tu libro, que también lo puedes encontrar ahí está. Profe, dígame qué debo de hallar. La cosecante. Pero, profe, la cosecante yo me acuerdo que es igual. Arriba lo tienes. La cosecante de alfa, porque de alfa me están hablando. Y diremos, ¿a qué viene a ser igual, profe, eso? Ahí está. La cosecante, señores, va a ser igual a cosecante a R sobre Y. Profe, ¿quién es R? 25. ¿Quién es Y, profe? Y viene a ser menos 24. Ahí está. Perfecto, hasta ahí no hay nada, no hay vuelta que dar. Profe, necesito la secante, lo ponemos. La secante, chicos, de alfa vendrá a ser igual a R sobre X. Profe, ¿quién es X? Porque R yo me acuerdo que es 25. Aquí está, 25. Y X vendrá a ser menos 7. Profe, pero eso tampoco nos pide, claro que no. Lo que nos está pidiendo viene a ser esto. Entonces, para eso digo, es igual a una fracción aquí. ¿Ya? Ten cuidado con esta fracción. A la cosecante, o sea, 24 sobre menos 20, perdón, 25 sobre menos 24. Ahí está. Perfecto. Y abajo, profe, la secante, que es 25 sobre menos 7. Tú dirás, profe, yo ya lo vi, profe, ¿quién se va? Claro que sí. Profe, 25 arriba y 25 abajo, sí. Haciendo extremos y medio me quedaría menos 7 por menos 25. Por lo tanto, dime cuánto te está quedando arriba, menos 7. Profe, y abajo, menos 24. Profe, pero el menos con el menos se van, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ya para concluir y como respuesta del problema, y esperando se note, es 7/24 avos. ¿Esa es la respuesta del problemita? Esa es la respuesta de nuestro ejemplito número 1. Y la aplicación directa de nuestra teoría, que viene a ser, pues, esta partecita. Bien, vamos a ver, signo de una razón trigonométrica en el plano cartesiano. Vamos a recordar que en el plano cartesiano se cumple una característica importante. Por ejemplo, se dice de que el eje X o el semieje positivo de las X en esta parte es positiva. Hasta acá, ¿no es cierto? Aquí hacia arriba en el Y también será positivo.
y por acá pues será negativo el semieje de la Y en esta dirección y también por acá será negativo, generando de este modo pues pares ordenados, positivo, positivo, ya, X positivo, Y positivo, aquí generando un par ordenado, X negativo, Y positivo, en esta parte X negativo, Y negativo, y en esta parte X positivo, Y negativo. De tal manera que al relacionarlo ya en las razones trigonométricas, no todos son positivos, solo algunos. Así que nosotros vamos a empezar por los más importantes. Entonces diremos, el primer cuadrante, y aclaro bien esta parte, todos o todas las razones trigonométricas serán positivas. Repito entonces, el primer cuadrante, toditas y absolutamente todas son positivas. Perfecto, ahí profe, no hay problema. En el segundo cuadrante ya no ocurre eso. En el segundo cuadrante son positivos solamente el seno y su inversa. O sea, profe, el seno y su inversa que viene a ser la cosecante. Profe, y las demás son negativas. Profe, ¿y eso quién lo dice? Tú puedes relacionar con cualquier ángulo que formes y te vas a dar con la sorpresa de que solamente estas dos son positivas y las demás negativas. Profe, ¿cómo puede ser eso? Da un lado final por acá de coordenadas, se me ocurre menos 3, punto y coma, 4 positivo. Y calculas las razones trigonométricas, las 6, y las únicas que deben ser positivas son ellas dos. En el tercer cuadrante, las que son positivas viene a ser la tangente y su inversa, que es la cotangente. Profe, las demás negativas, como ya dijimos en el anterior caso. Solo ellas dos son positivas. Profe, y la última es el coseno y su inversa, que es la secante. Profe, las demás negativas también por la misma lógica. Entonces, profe, pero yo no me voy a acordar, profe. Le aseguro a que no me voy a acordar. Para eso hay una mnemotecnia, ¿no es cierto? Profe, ¿qué me dice esa mnemotecnia? Hay diferentes en sí. Entonces, puedes, por ejemplo, relacionarlo diciendo, y voy a aclarar aquí, la primera y la más fácil, bueno, la primera que son todas, ahí. En la segunda, en el segundo cuadrante, pues el seno. En el tercer cuadrante, que empieza con la T, mira, y el coseno, que es del cuarto cuadrante y empieza con la C. Entonces por ahí dices, segundo cuadrante, empieza con la S. ¿Quién empieza con la S? Pues el seno. En el tercero empieza con la T, tangente también. Entonces por ahí ya lo relacionas. Cuarto cuadrante, la C de coseno. Entonces por ahí relacionas. Pero eso no, como que no me gusta mucho. También hay otra, y tú puedes relacionarlo de la siguiente manera. Todas las señoritas tienen su cosa. Ajá, ya ven por ahí de repente más diferente. Otra prueba. Todas las señoritas toman café, por ejemplo. Otra más prueba. Todas las suegras toman cañazo. También pueden ser por ahí. Cualquiera de esas mnemotecnias te permite a ti identificar qué razón trigonométrica son positivas y por lógica o intuición tú deduces las demás. Profe, a ver, pregúnteme, empieza a preguntarme, profe. ¿El seno en el tercer cuadrante? Seno en el tercer cuadrante, seno. ¿El seno en el tercer cuadrante aparece aquí? No. Las únicas que son positivos aquí son la tangente y la cotangente. Las que no aparecen son negativas. Entonces, el seno en el tercer cuadrante debe ser negativo. Así de simple. Profe, a ver otro. La tangente en el cuarto cuadrante aquí. Tangente no aparece aquí, por lo tanto es negativa. El seno en el primer cuadrante. El seno en el primer cuadrante es positiva porque aquí toditas las razones trigonométricas son positivas. ¿De acuerdo? Bien, entonces así pueden preguntarte lo que sea. Tú puedes relacionarlo de tal modo que... Profe, a ver, también póngame algunos ejemplitos, profe. Acá algo importante, algo muy importante que tienes que trabajarlo. Y dice, a ver, ejemplos. Vamos a poner algunos ejemplos. Aparte ya del ejemplo de aplicación que estamos poniendo por acá abajo. Digo, pues, a ver, profe, quiero hallar el signo del seno de 186 grados. Solo el signo, profe.
186 grados, si tú lo ubicas en el plano cartesiano, hasta aquí es 90, 180, 186, está por acá. ¿En qué cuadrante, chicos, está? En el tercer cuadrante. El seno y el tercer cuadrante, positivo o negativo, no aparece, es negativo. Por lo tanto, tú concluyes que él es negativo. Seguimos, profe, con otro más. A ver, la tangente de 548 grados. Profe, pero 548 no sea malo, pues ¿dónde estará eso? Hasta aquí es 360, hasta aquí 450, hasta aquí 540 y un poquito más, 548. Profe, está en este cuadrante. La tangente en ese cuadrante es positivo, muy bien. Profe, a ver, uno más pequeño, no me traume. Profe, a ver, dígame usted la razón trigonométrica de, por ejemplo, el coseno de 729 grados. Profe, le dije pequeño y me da uno más grande. Vamos a ver, ¿qué es más fácil? 360, una vuelta. 2 vueltas, 720. Y un poquito más, 729. ¿Está en qué cuadrante, chicos? En el primero. Profe, en el primero todas son positivas. Por lo tanto, el coseno de 729, ¿en qué cuadrante está? En el primero. Y en el primero todas las razones trigonométricas son positivas. Por lo tanto, será positivo. Una última. Profe, a ver, se me ocurre el seno del ángulo menos 120. Ah, profe, me fregó. ¿Por qué, profe? Porque hay un detalle importante. Cuando tú empiezas con signo menos, dices, hasta aquí es menos 90. Hasta aquí será menos 180, pero menos 120 debe estar por aquí. Profe, está en el tercer cuadrante. Profe, el seno en el tercer cuadrante es positivo o negativo. Repito, 120 negativo se ubica por acá, 90, menos 90 está ahí. Menos 120 debe de estar más o menos por ahí. Está en el tercer cuadrante. El seno en el tercer cuadrante es negativo. Ahí está. Nada más. Correcto, chicos. Yo creo que está bastante sencillo esta parte. No creo que tengan dificultades al hallar las razones trigonométricas, que viene a ser prácticamente la aplicación de este contenido. Entonces, ahí está, chicos, detalle importante por ahí. Muy facilita esta parte, espero se esté entendiendo. Seguimos entonces con los ejercicios más adelante. Dice, hay un ejercicio de aplicación que me dice lo siguiente, y me dice, si teta, el ángulo, o sea, este ángulo de aquí, pertenece al segundo cuadrante, está aquí, ¿no es cierto? Haya el signo de esta expresión. Ya, está bien, todo bonito, hasta ahí no hay problema. Y vamos a resolverlo. Que es la expresión. Y nos vamos a ir preguntando ahí diciendo, profe, el seno de teta en este cuadrante, recuerda que está aquí. ¿Por qué, profe? Porque me dice que pertenece al segundo cuadrante. El seno en el segundo cuadrante, ¿positivo o negativo? Positivo, ahí me dice el seno es positivo, entonces ahí está. Te recomiendo que lo pongas entre paréntesis, menos 5, lo sigues poniendo si quieres, no hay problema. El coseno en el segundo cuadrante, porque sigue estando en el segundo cuadrante. El coseno, profe, es negativo, no aparece negativo. Entonces, hasta ahí espero vayamos bien. Tangente, profe, en el segundo cuadrante, negativa. No hay vuelta que dar, chicos, ahí. Más raíz cuadrada de 3, por la cotangente aquí, negativo. Profe, facilito, profe, recontra chivazo esta parte. Vamos, dime, ráyate, lúcete, dime qué signo te sale, jóvenes, de acá por favor. ¿Qué signo obtienes diciendo 5 por un negativo? Es un negativo, profe. A ver, repito. Si tú multiplicas 5 por menos 3 es menos 15, 5 por menos 2 es menos 10. La respuesta de esto sale negativo, entonces diré más aquí, menos aquí y menos ahí. Y el 5, chao. Menos, aquí me dará más, raíz de 3 por un negativo me sale un negativo. Chicos, aplica ley de signos.
Menos por menos, más. Muy bien, profe, hasta ahí todo excelente. Entonces diremos, E viene a ser igual, repito, menos por menos, más. Me quedaría más por más, ¿sí? O simplemente más. Ahí está, si quieres ponerlo ahí. ¿Sí? Profe, y abajito me quedaría pues menos más menos. Signos iguales se suman y se pone el signo común. Entonces, lo ponemos negativo. Profe, ¿a qué se refiere? Es que cuando digo menos 3, menos 5 me da menos 8. Menos 8, o sea, tiene el signo de los dos. Signos iguales se suma y se pone el signo común. Igual arriba, signos iguales se suma y se pone el signo común. Ya lo tengo, profe. ¿Qué me está quedando, profesor? Me queda más. Y abajo, profe, menos solito. Profe, más entre menos, dígame a cuánto viene a ser. Es que más entre menos debe de ser menos. Profe, ¿por qué? Porque menos por menos me da más. Entonces, la respuesta debe tener signo menos. ¿Te das cuenta? Entonces, el signo de esa expresión, ya para concluir, el signo de la expresión vendría a ser el signo menos. ¿Sencillo? Yo creo que sí. A no ser que tengas problemas con los números enteros, que ahí sí te va a costar esto. ¿Ya? Pero mientras tanto, si tú dominas más por menos, menos por más, suma de números con el mismo signo, suma de signos diferentes, no te va a costar aprender esta parte. ¿De acuerdo? Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Qué viene a ser eso, profe? Las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales vienen a ser las razones de aquellos ángulos que tienen su lado final en alguno de los semiejes, ya sea de X o de Y. Semieje quiere decir un lado del eje del que estamos hablando. En todo caso, veremos aquí una mnemotecnia que nos va a permitir a nosotros hallar las razones trigonométricas de 0, 90, 180, 270, 360 y puedo seguir 540, 450, 720, lo que quieras, lo puedes hallar de la misma manera. Profe, ¿cómo se hace eso? Bastante sencillo, mira, el seno, para eso, para el cero, nos dice que hay una palabrita que no tiene significado ni sentido, pero es fácil de aprenderlo. Oyonin, y para 90, Yononi, y esto se va a ir repitiendo secuencialmente. Oyonin, Yononi, Oyonin, Yononi, Oyonin, Yononi. Ah, ya, profe. A ver, empiece, profesor. O, yo, hazte cuenta que el 1 es el I, o nin, acá lo voy a explicar luego. Oyonin. Ahí está, profe, a ver, explíqueme por favor. El O viene a ser el 0, el I viene a ser el 1, el ND, que es no definido o no determinado, viene a ser el N, y el I otra vez, y el no definido que ya explicamos, Oyonin, y aquí será Iononin. Vamos a completarlo entonces aquí, I, O, no, ni, ¿no es cierto? Ahí está, mira, puedes guiarte eso. Oyonin, Yononi, profe, y luego se repite lo mismo. Oyonin otra vez. Así de fácil, profe, así de fácil. ¿Ya? Aquí va a pasar algo que ahorita lo vamos a ver también, pero que es simple de recordar. Aquí vendrá a ser Oyonin, porque aquí es Yononi, aquí será Oyonin. Ahí está, mira, recontra sencillo. Esto no es nada del otro mundo. Esto es facilísimo. Profe, y acá también se repite Oyonin. Ajá, ahí está, mira. Y podemos seguir así con la siguiente razón de trigonometría. Aclarando aquí, por favor, que las dos primeras tienen signo positivo. ¿Ya? Signos positivos. Profe, y las otras tienen signos negativos. Eso es importante de aclarar, por favor. Las razones trigonométricas es dependiendo también al cuadrante en el que termine. Entonces, si él es negativo, lo vamos a poner por aquí, de tal modo que lo recordemos. Ellos serán negativos, ¿verdad? Y el profe será positivo. Profe, ¿y así se repite secuencialmente? Sí, de dos en dos. Quiere decir que los otros dos siguientes
también deben ser positivos. Y los dos que siguen, profe, serán negativos. ¿Te das cuenta? Positivos, negativos, pero de dos, ¿sí? Y formando pues la palabrita que te decíamos, oyonin, yononi. Y aquí, oyonin, yononi, oyonin, yononi. Y así puedo seguir, etcétera, etcétera. Profe, pero si son negativos, ¿cambian el signo? Claro que sí. Profe, menos 0, no, porque el 0 es neutro. Le pongas menos o le pongas más, no le interesa. Él sigue siendo neutro, pero al 1 sí. A él sí le afecta. Al 0, profe, es neutro. Al no definido, si no está definido, tú le agregas algo más, sigue no estando definido, ¿no es cierto? Seguimos entonces, él también será negativo. El negativo porque me dice la regla, y acá que lo hemos puesto la i, que debería ser el 1, sería también negativo. Profe, ¿ellos son positivos? Claro que sí. Si quieres lo ponemos por ahí y podemos seguir, como te digo, indefinidamente, y sería pues resumidamente el patrón se va a seguir repitiendo tal y como lo notamos en la tablita. Repito entonces, y ya para finalizar, tendremos aquí el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, las 6 razones trigonométricas de 0, 90, 180, 270, 360, etcétera, ya, de la manera siguiente. Oyonim, ojo desde aquí, oyonim, lo de arriba es del enunciado, pero si quieres lo ponemos con rojo para que no te confundas. Él va a ser 0 grados, él será 90 grados, ya, mira cómo van avanzando de cuadrante en cuadrante, por eso se llaman cuadrantales, pues. Él es 180 grados, profe, ¿él cuánto será? 270 grados, y ahí están pues sus razones trigonométricas de la misma manera para 360. Profe, a ver, por favor, calcule un ejemplito. Mira, vamos a hacerlo aquí algo simple, y diremos pues, profe, cotangente de 270, a ver, profe, cotangente, ahí está, mira, cotangente de 270 me ha dicho, profe. Sí, ahí está. ¿Cuál es esa, profe? Es 0. ¿Así es fácil, profe? O sea que tú pones aquí un ejemplo, mira, ejemplo. Aprovechando la tabla, digo ejemplo. Y me preguntaban cotangente, profe, ¿de quién me decía? De 270. Profe, ¿y cuánto era su respuesta? 0. Ah, así, profe, nada más, jóvenes. Y me pueden seguir preguntando por ahí cualquier otra cosa, por ejemplo, la cosecante de 270, o ya, mucho 270, en todo caso aquí también es 1, no sé por qué le he puesto i, vamos a ponerle i. Preguntamos la cosecante de 90, ya está, cosecante, profe, de 90 grados. Tú lo buscas en tu tablita y dice cosecante de 90, eso es 1. Ahí está. Y puedes seguir. Una más, la última. Coseno de 360. El coseno de 360 será igual a ¿cuánto? Coseno de 360, eso es 1. Y así podemos seguir hallando las razones que queramos. ¿Te das cuenta que es bastante simple? Yo creo que sí, aquí no hay dificultad, no hay vuelta que dar. Con la mnemotecnia que acabamos de ver, cualquier ángulo cuadrantal no se resiste. Aquí se calcula la razón que quieras. Y si te das cuenta, pues, es algo repetitivo porque las razones trigonométricas del 0 coinciden con el de 360. Las razones trigonométricas de, se me ocurre, 450 coincidirán con 90, las de 540 con 180 y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Se van a ir repitiendo la cantidad de vueltas, eso no importa. Por eso que hacemos de las principales para darnos cuenta de que la razón trigonométrica vienen a ser las mismas. Entonces, de forma general, y esto es como dato extra, dato, lo ponemos aquí, dato, mira chicos, dato, ¿ya? Dato. Por ejemplo, por ahí puedes poner tú que el múltiplo, ya en este caso, de 90, o sea 90K, que por ahí pertenece a un cuadrante X, pero aquí, bueno, de forma general no se va a poder, ¿ya? Pero lo que sí podemos verificar es que el seno
el seno, por ejemplo, de 0 grados es igual al seno de ¿quién, chicos, dijimos? De 360. Y de tal manera también que podemos decir cualquiera, para cualquier razón trigonométrica sigue. Entonces diremos de 360 sigue 450. 450 grados será igual a ¿quién? A la tangente de 90. Y así podemos seguir, chicos, dando vueltas y vueltas o hallando las razones que queramos. Todo se puede con esta tabla. Recuerda que si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales.